Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar acerca de lo que es la pobreza y las desigualdades sociales. Mi nombre es Keila Giselle García. Sabemos que la pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer todas las necesidades físicas y psicológicas básicas en las personas. Y esto se debe a la falta de recursos como es la alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria, el agua potable y otros factores. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región en específico. También se suele considerar la pobreza en las situaciones en las que faltan medios económicos para acceder a dichos recursos que acabo de mencionar anteriormente. Situaciones como lo es el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. Asimismo, la pobreza puede ser resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o dan problemas de desarrollo. La pobreza también puede ser considerada como una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta Tierra. En el mundo, más de 1.400 millones de personas sufren de pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre. No tienen acceso al agua potable o a otros servicios básicos como es la salud, alimentación o educación. Voy a hablar también acerca de algunas causas de la pobreza en el mundo. Y antes de explicar cuáles son estas causas, también me parece importante que entender que no es lo mismo hablar de factor que hablar de causa. Las causas son situaciones que llevan al desarrollo de la pobreza, mientras un factor puede mantener estas condiciones de pobreza durante largo tiempo, dado que no permiten una solución. Diferentes instituciones han estudiado las causas de la pobreza, mas sin embargo, hay que tener en cuenta que cada territorio y cada situación es diferente, con lo cual hablar de la pobreza en general es más complejo. De esta manera también se considera que las causas históricas de la pobreza son el colonialismo, la guerra, la esclavitud y muchos factores más. Es decir, que las situaciones de pobreza que vive alguna parte de la población mundial, específicamente en los países del sur, es un fenómeno que se fue desarrollando durante diferentes periodos de la historia, o sea, desde el comienzo de los tiempos. Algunos de los factores que influyen directamente en la pobreza e impiden en el desarrollo de los países son los siguientes: el modelo comercial multinacional, la corrupción y el cambio climático. Mi compañero Aldin va a seguir explicando un poco. Bueno, otros factores que afectan la pobreza en el mundo son como enfermedades y las epidemias, aunque se puede considerar también una consecuencia del bajo nivel económico de una sociedad, ya que una población enferma es menos productiva y por tanto se crea un empobrecimiento mayor de sus miembros. En realidad este es un círculo cerrado en el que la falta de recursos provoca la falta de medicación
y la enfermedad no permite que un territorio se desarrolle económicamente. Por eso es que es tan importante que los países del primer mundo se preocupen por abastecer con los tratamientos necesarios a quienes más lo necesitan, que en este caso son los países del tercer mundo, como conocemos, Centroamérica mayormente. También otro factor es la desigualdad en el reparto de recursos. También hablamos en este caso de capital, infraestructuras o recursos en general. A veces no todos los miembros de una sociedad pueden utilizar por igual ese tipo de recursos, lo que puede derivar directamente en una situación de pobreza. Otro factor muy importante es el crecimiento de la población, porque la sobrepoblación es otro telón de Aquiles, ya que es causa de falta de empleo, ya que todas las empresas están abarrotadas de personal, entonces por eso es que las personas deciden emigrar a otros países. En esta década, la población es de aproximadamente 7.000 millones de habitantes. Y la predicción para el año 2050 es que aumente hasta rebasar los 9.000 millones de habitantes, según el Fondo de Población de la ONU. Este crecimiento exponencial del número de habitantes del planeta inevitablemente contribuirá al aumento de situaciones de desigualdad si no tomamos medidas para poner un freno a las causas que provocan la pobreza en el mundo. Otra causa muy importante también son los conflictos armados. Las guerras obligan a la población a desplazarse fuera de su lugar de residencia o a vivir refugiada en sus países vecinos. Pierden su hogar, su vivienda, pierden su trabajo, dejan atrás a sus pertenencias para luchar por lo más preciado que es la vida. La contienda daña la infraestructura, limita los suministros básicos como el agua, o impide que se cultive en los campos, obligando a realizar trabajos de rehabilitación o reparación y evitando que haya cosechas, con el agravante que se les roba a las personas sus derechos. Y por esto es que, por ejemplo, en Honduras, los conflictos armados no están tan presentes, pero las maras, el narcotráfico, todo eso también básicamente también son conflictos armados, ya que utilizan la violencia para extorsionar, para secuestrar, asaltar. Por eso es que todas las personas en Centroamérica, básicamente, optan por emigrar a otro país. También está la discriminación de género. La falta de igualdad entre sexos impide la plena participación de la mujer dentro de la sociedad, limita sus oportunidades, limita su desarrollo o el acceso a recursos y perpetúa la pobreza. La brecha de género a nivel educativo o salarial o en el caso de acceso a puestos de responsabilidad son ejemplos de esta desigualdad, porque bien sabemos que en una empresa la mayoría de personal que es en puestos importantes como gerentes o presidentes, la mayoría son hombres. Y por esto es que las mujeres últimamente han hecho bastantes propuestas, o las que se conocen como feminazis, también hacen revuelos por esta misma discriminación. El despilfarro de alimentos también es otro factor importante, ya que anualmente malgastamos a nivel mundial más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, según indica la Comisión Europea. La FAO estima que con una cuarta parte de la comida que desaprovechamos se podría alimentar a más de 800 millones de personas que sufren de hambre en todo el mundo. Otra causa de Otra causa de la pobreza es el desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza, ya que la ONG Manos Unidas consta que hay cierta indiferencia de los países desarrollados a la hora de atajar la pobreza, pues la implicación de éxitos no está haciéndola tan rápida o diligente como debería de ser. Otros datos
también son como la desigualdad extrema está fuera de control. Cientos de millones de personas viven en la pobreza extrema, mientras las élites más ricas reciben enormes ganancias. Nunca ha habido tantos mil millonarios y su riqueza ha alcanzado un récord histórico. Mientras tanto, las personas en mayor situación de pobreza en el mundo se han empobrecido aún más. Numerosos gobiernos están alimentando esta crisis de desigualdad al conceder enormes beneficios fiscales a las grandes empresas. Y las personas ricas, mientras siguen sin financiar adecuadamente servicios públicos básicos como la salud o educación. Las personas en esta situación de pobreza son quienes se ven más afectadas, lógicamente. Por estas políticas, los costes humanos son enormes y son las mujeres y las niñas las que más sufren las consecuencias. A pesar de la enorme contribución de las mujeres y las niñas realizan a través del trabajo de cuidados no remunerados, como la mayoría de personas en los países del tercer mundo, a la mujer se mira como ama de casa o cocinera. Por eso es que eh, se, sabemos que la mujer está sufriendo discriminación. Y la pobreza extrema contra la riqueza extrema es una magnitud de desigualdad porque el 1% de la población multimillonaria posee más que el doble de riqueza que 6.900 de millones de personas que viven en pobreza. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5 al día o $6 al día, ya que aquí en Honduras, por ejemplo, en los trabajos de campo se suele pagar de 150 a 250 lempiras al día, dependiendo de la actividad que se haga. Y todas las personas, la mano de obra, como está barata, esto hace que los millonarios se llenen sus bolsillos, ya que, como sabemos, en todo país tercermundista el salario es bajo y solo las empresas mayores son las que se llenan se acaudalan de dinero. Ahora Brian nos va a explicar un poco más sobre la riqueza y la pobreza. Buenas tardes, licenciada. Yo seguiré hablando un poco seguiré en el contexto que está mi compañero y hablaré un poco sobre la pobreza y desigualdades globales. Y es que las diferencias en la distribución de la renta y de las riquezas alcanzan niveles similares al de los periodos que se entregaron el siglo pasado. O sea que lo de la pobreza viene de siglo XVIII, XIX, no es de la actualidad. Inclusive antes de Cristo, como todos sabemos, los esclavos tenían que servir a los reyes en la construcción de pirámides, de trabajos que se les dificultaban a ellos, por lo mismo, para poder comer y sobrevivir. Y las modificaciones de la estructura demográfica en aumento de las desigualdades salariales, la mayor concentración de las rentas del capital y sobre todo la pérdida de capacidad redistributiva de los sistemas de presentaciones e impuestos son algunos de los principales factores determinantes del camino a lo largo del plazo de los indicadores de desigualdad. Como mencionó el compañero anteriormente, en la pantalla logramos ver lo que se le conoce como desigualdad de género, donde casi siempre, o sea, esto no está bien, pero la sociedad así lo ve, que casi siempre el hombre tiene que estar en un puesto más arriba que la mujer, se podría decir así, lo cual no es correcto y esto es lo que perjudica a nuestra sociedad y demás. Por otro lado, se vuelve a hablar de una segunda época, donde la creación de riqueza y desigualdad van de la mano. Y la pobreza y la desigualdad extrema son problemas que la sociedad contemporánea no pueden ignorar, ya que esto es muy constante en el tiempo que vivimos ahora, y su existencia es evidente.
Su existencia es evidente y sobre todo preocupante para el propósito de conseguir un mundo más justo y equitativo para todos. Como por ejemplo en África, sabemos que es uno de los continentes más pobres donde hay más ausencia de comida. También está Honduras, que está en Latinoamérica, Haití. Hay varios países que viven en extrema pobreza y son factores que nos afectan de una u otra forma. Y en efecto, es común encontrarse con algunos intentos que buscan defender racionalmente la existencia de estos fenómenos, amparándose a conceptos abstractos como el mercado. Este es el caso por el que los narcocapitalistas y paleoliberarios buscan defenderse. En ese sentido, si se trata de problemas sociales y no problemas naturales, significa que pueden o deben ser solucionados. Este debe ser más fuerte por el hecho de que tenemos a nuestra disposición medios y estrategias para lograrlo y salir de la situación que atraviesa el mundo actualmente, con las pandemias, con hambruna, inclusive después puede ser por la falta de agua y contaminación ambiental. La desigualdad y pobreza globales tienen una existencia real y objetiva. Si bien las fuentes estadísticas y las herramientas cuantitativas no son la prueba definitiva de lo real, si otorgan claridad y respecto hacia ella, los siguientes son estadísticas extraídas del informe más reciente entregado por la organización Oxfam en enero del 2019. Son las estadísticas más recientes hasta la actualidad y posiblemente este año sean actualizadas. Número 1, la fortuna de los millonarios aumentó en un 12% en el último año, es decir, 2.500 millones de dólares diarios, mientras la riqueza de la mitad de la pobreza de la población es pobre. Sí, vos me dijiste ya para. Sí, después lo Después unimos. corta o Sí, sí se corta, después lo inspirado. unimos. Seguí. Otra vez. Pucha, María, iba a volado. Ya. Ahora, la número 2. Los multimillonarios son más ricos que nunca. Entre 2017 y 2018, cada 2 días surgían un nuevo multimillonario en promedio. Número 3, si el 1% más rico pagase solo un 0.5 más de impuestos sobre su riqueza, podrían recaudarse más dinero necesario para escolarizar a los 262 millones de niños y niñas que actualmente no tienen acceso a la educación y proporcionan asistencia médica que podría salvar la vida de 3.3 millones de personas. Número 4, la riqueza es cada vez más concentrada en menos manos. El año pasado, 26 personas poseían la misma riqueza que 3.800 millones de personas. La fortuna de Jeff Bezos, el creador de Amazon, el que viajó al espacio hace poco, se ha incrementado hasta alcanzar 112 millones de dólares en un solo 1% de fortuna, equivalente a la totalidad del presupuesto sanitario de Etiopía, un país donde viven 105 millones de personas. Casi la mitad de la población mundial, o sea, 3.400 millones de personas viven con menos de 5.50 dólares al día, como mencionó el compañero anteriormente. Las grandes fortunas ocultan las autoridades fiscales con 7.6 billones de dólares. También las empresas ocultan grandes cantidades de dinero, jurisdicciones extranjeras, como resultado a los países en desarrollo sean privados de 170 millones de dólares anuales. Y por último, se estima que tan solo en África hasta el 30% de la riqueza es privada y se encuentra en jurisdicciones extranjeras.
lo cual priva a los gobiernos africanos de aproximadamente 15 millones de dólares en concepto de ingresos fiscales. Y por otro lado, hay una pregunta muy amplia, que es ¿por qué es tan importante la reducción de las desigualdades? Y es que evidentemente desigualdades de renta y riqueza muy elevadas muestran las situaciones de injusticia social, éticamente rechazable, pero más allá de cuestiones morales, la desigualdad tiene un impacto en el crecimiento económico. Durante años, la visión dominante asumía la correlación positiva entre desigualdad y crecimiento, ya fuera por lógicas de acumulación de capital o como incentivos. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, esa correlación ha sido ampliamente refactuada y se han ido acumulando estudios que indican lo contrario, que la elevada desigualdad de ingresos afecta negativamente a la igualdad de oportunidades y es eficiente desde el punto de vista de la inversión en capital humano y crecimiento económico. Y si el argumento de la eficiencia económica no fuera suficiente, tendríamos que añadir los efectos dañinos a la desigualdad por cohesión social y legitimidad democrática. Por otro lado, cabe mencionar que en la actualidad hay 258 millones de niñas y niños sin escolarizar, 1 de cada 5 por cada 100 años. Escucha. Espérate que me... Por cada... Sigo. Por cada 100 niños que están sin escolarizar, hay 121 niñas a las que se priva su derecho a la educación en servicios públicos infradotados. Al mismo tiempo, los servicios públicos sufren de déficit crónico de financiación o subcontratan a empresas privadas que excluyen a las personas más pobres. En muchos países, los servicios de educación o salud y calidad se han convertido en un lujo que solo pueden permitir a las personas ricas, y se podría decir que es el caso de nuestro país, que básicamente ahorita con la pandemia del COVID-19 hay personas que se han estado muriendo en hospitales públicos. En cambio, las personas con un estatus económico más alto tienen posibilidad de pagar médicos privados y tienen más altas posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad. Y por otro lado, cada día 10,000 personas pierden la vida por no poder costearse la atención médica, como lo mencioné recientemente. Cada año 100 millones de personas se ven arrastradas a la pobreza extrema por los gastos médicos que deben afrontar. O sea que la pobreza trae muerte en abundancia por enfermedades y no puede costear medicamentos, tratamientos y estos médicos. Una esperanza de vida consternada en la mayoría de los países. Tener dinero es el mejor pasaporte para disfrutar de una buena salud. Ya. ¿Aló? Cada año 100 millones de personas se ven arrastradas a la pobreza extrema por los gastos médicos que deben afrontar. Y una de las esperanzas para poder sobrevivir, y es que en la mayoría de los países tener dinero es el mejor pasaporte para disfrutar de una buena salud y tener una mayor esperanza de vida. En cambio, la pobreza suele acarrear el padecimiento de las enfermedades y de una muerte más prematura. La esperanza de vida de las comunidades pobres es entre 10 y 20 años inferior a la de zonas prósperas o acaudaladas, en donde vive la gente con dinero, la clase social alta.
En los países en desarrollo, una niña o un niño de familia pobre tiene el doble de probabilidades de morir antes de los 5 años que una niña o un niño de una familia rica, y anteriormente pasaron una diapositiva donde estaban como las favelas africanas, que es una de las zonas con más índices de pobreza en todo el mundo. Los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África. El trabajo de ciudadanos ejercido por mujeres equivale a 10,8 billones de dólares anuales en la economía mundial. La desigualdad es sexista. Como mencionaba el compañero anteriormente, con menos ingresos y activos que los hombres, las mujeres constituyen la mayor parte de hogares más pobres del mundo, un porcentaje que va en aumento. Tiene más probabilidades de ocupar empleos precarios y mal remunerados, contribuyendo a la economía del mercado como mano de obra barata e incluso gratuita. También apoyan a los estados dedicando a miles de millones de horas de trabajo de ciudadanos, remunerado o no. Una contribución enorme y no reconocida a nuestras sociedades y a la prosperidad económica. Y es que un mundo más justo es posible. La creciente disparidad entre ricos y pobres está sobrevocando la lucha contra la pobreza, dañando nuestras economías y fragmentando nuestras sociedades. Política, los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana que valore realmente la importancia para la sociedad, en vez de alimentar una carrera con el fin de beneficio propio y económico. Y por otro lado, podríamos decir que una economía que ponga en valor el trabajo de ciudadanos que realizan las mujeres y las niñas no solo son riqueza de los multimillonarios, en una economía que funcione para todas las personas y únicamente para pocos afortunados. Y la evolución de desigualdad y pobreza en el mundo, pase a lo expuesto en la sección anterior, no todos son malas noticias en evolución y desigualdad de pobreza. Pues si miramos fuera de nuestro universo egocéntrico, descubriremos que en los últimos 30 años el porcentaje de personas en el mundo viven en pobreza extrema se ha reducido a más de la mitad. O sea que no todo es negativo. Va decayendo la sociedad, o sea, las personas pobres, y por lo tanto el continente con menos pobreza, como mencionaba anteriormente, es África, y esperamos que dentro de unos años pueda salir adelante. Y de igual forma, en la imagen logramos ver lo que debería estar bien, que es la estabilidad entre los dos géneros, que el trabajo del hombre se valora igual que el de la mujer, y de la misma forma el de la mujer que el del hombre. Y esto sería todo de mi parte, lo dejo con mi compañera Elena. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a seguir hablando sobre la pobreza y desigualdad mundial. La pobreza y la desigualdad mundial extrema son problemas que las sociedades contemporáneas no pueden ignorar. Su existencia es evidente y sobre todo preocupante para el propósito de conseguir un mundo cada vez más justo y equitativo. Puede suceder que muchos reconozcan su existencia y, sin embargo, nieguen que existan soluciones al problema. En efecto, es común encontrarse con algunos intentos que buscan defender racionalmente la existencia de estos fenómenos, amparándose en conceptos como el del supuesto mercado. Este es el caso, por ejemplo, de los anarcocapitalistas y los paleolibertarios. Pero es claro que la pobreza y la desigualdad extremas obviamente existen, no porque no haya otra alternativa o porque se trate de un fenómeno natural inevitable, sino porque los arreglos institucionales que hay más bien y las decisiones políticas
así lo permiten. En este sentido, sí se trata de problemas sociales y no de problemas naturales. Significa que pueden y deben ser solucionados. Este es un deber más bien, más fuerte por el hecho de que tenemos a nuestra disposición medios y estrategias para lograrlo. La desigualdad y pobreza globales tienen una existencia real y objetiva. Si bien las fuentes estadísticas y herramientas cuantitativas no son la prueba definitiva de lo real, sí otorgan claridad que pueden y deben ser solucionados. Este deber es todavía más fuerte por el hecho cierto de que tenemos a nuestra disposición muchos medios. Según las siguientes estadísticas extraídas del informe más reciente entregado por la Organización de Oxford, esto es de enero de 2019, pero aún así les voy a tratar de explicar un poco para que entiendan cómo está la pobreza en el mundo. Número 1, la fortuna de los 1.000 millonarios aumentó en un 12% en el último año, es decir, 2.500 millones de dólares diarios, mientras la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, que equivale a 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%, que es casi nada. Número 2. Los 1.000 millonarios son más ricos que nunca. Entre 2017 y 2018, cada 2 días surgía un nuevo 1.000 millonario en promedio. Número 3, si el 1% más rico pagase solo un 0,5% de impuestos sobre su riqueza, podría recaudarse más dinero del necesario para escolarizar a los 262 millones de niñas y niños que actualmente no tienen acceso a la educación y proporcionar asistencia médica que podría salvar la vida de 3,3 millones de personas. También, como punto número 4, estaría, bueno, en los países de renta media y baja, se estima que la falta de acceso a los servicios de salud es responsable de 3,6 millones de muertes anuales. También en el África subsahariana, el 37% de la población carece de acceso a un sistema mejorado de abastecimiento de agua y el 65% carece de acceso a la electricidad. Pero la pregunta más grande creo que es, ¿por qué es tan importante la reducción de las desigualdades? Evidentemente, desigualdades de renta y riqueza muy elevadas muestran situaciones de injusticia social, étnicamente rechazables, pero más allá de las cuestiones morales, la desigualdad tiene un impacto en el crecimiento y dinamismo económico. Durante años, la visión dominante asumía una visión diferente, dominada por la correlación positiva entre desigualdad y crecimiento, ya fuera por lógicas de acumulación de capital o como incentivo. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, esa correlación ha sido ampliamente refutada y se han ido acumulando estudios que indican lo contrario, que la elevada evolución es ineficiente desde el punto de vista de la inversión en capital humano y el crecimiento económico. También les quiero hablar un poco sobre la evolución de la desigualdad y la pobreza, no solo en Honduras, sino que también en el mundo. Que pase a lo expuesto en la parte anterior, no todos son malas noticias en la evolución de la desigualdad de la pobreza, pues si nos fijamos fuera de nuestro universo eurocéntrico, por así decirlo, descubriremos que en los últimos 30 años el porcentaje de personas en el mundo que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad. No solo eso, el planeta tiene hoy al alcance y por primera vez en su historia la eliminación de la pobreza extrema también, definida como un nivel de ingresos inferior
al 1,9% de dólares diarios. Es lo que un periodista, más bien, de New York Times, Nicholas Kristof, calificó en el año 2016 como la mejor noticia desconocida del año. El objetivo de esto es erradicarla en 2030. La meta fijada por Naciones Unidas como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sustituyeron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se han suscrito por prácticamente todos los gobiernos del mundo. Claro está que esto todavía no está confirmado y no sabemos si pueda que llegue al país o que el país llegue ese año a la meta. También otra pregunta que se hacen las personas si es factible lograr el objetivo en la fecha señalada y de qué depende. El último informe sobre la pobreza y prosperidad compartida, publicado en octubre de 2016 por el Banco Mundial, muestra que el número de personas en el mundo viviendo de extrema pobreza ha disminuido en 1.100 millones en las últimas décadas y media, periodo en el que la población mundial creció casi 2.000 millones. Esta disminución se ha producido en todas las regiones en desarrollo, con excepción de África subsahariana, donde a pesar de la reducción del porcentaje de pobres extremos, el número absoluto ha subido debido al fuerte crecimiento poblacional y se ha estancado en el último lustro. A nivel global, los números dejan poco espacio para la duda. La pobreza extrema ha descendido dramáticamente y de forma efectiva de los 1.900 millones de 1990 a menos de 800 en 2013. Esto quiere decir que es una reducción de casi 150 millones de pobres menos por año, equivalente a la población, por ejemplo, por decirlo así, de Colombia o de Corea del Sur. Y pues esto ha sido todo. Esperamos que haya comprendido más bien lo que le quisimos explicar sobre la pobreza y la desigualdad mundial. Y nada, eso fue todo. Gracias.